aquí estoy para tejer este vestido. Es para niña de 9 meses a 1 año. Está tejido desde el cuello hasta la parte de abajo de la faldita en una sola pieza con 42 vueltas. Es un punto de zigzag. Le coloqué el listón para hacerle forma al cuello. Queda muy bonito, está muy sencillo, ya saben, paso a paso. Cualquier duda, con toda confianza, si puedo contestar, lo hago. Les voy a explicar cómo se puede tejer este vestidito en cualquier medida, en cualquier hilo, sin problema. La cadena de base va en el cuello. La van a tejer de 2 en 2 y a la medida de la cabecita de la bebé. No es demasiado amplio el cuello. Está tejido este espacio hasta la manga, hasta la vuelta 12. Usted puede seguir 2 o 3 vueltas más. Se termina la vuelta 12, usted la necesita más grande, sigue con la vuelta 13, alrededor con las mangas y la parte del frente y de la espalda. Ya que tiene la medida, si terminó en la vuelta 15, la manga sigue la vuelta 16 ya separándola. En la vuelta 16 ya empieza aquí. Empieza aquí, pero como está explicado en la cantidad de puntos en la parte de abajo. Y usted le va a dar todo lo largo que quiera. Usted va a estar mirando la forma que va tomando cada vuelta, cada aumento. Todo está explicado, los aumentos, las vueltas. Aquí tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos en cada lado. Usted va a continuar. Después de los 12 va a tener 14, va a tener 16, 18, 20, no importa. Lo importante es que le dé lo largo a la falda. Y es todo, así de fácil. Está tejido con 100 gramos de hilo. Para tejer este vestidito voy a usar este hilo. Es hilo cristal nacarado. Tiene un brillo muy bonito. Este hilo lo tengo en mi página. Abajo en la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi tienda en línea para que vean la variedad de colores que tengo, ya sea en hilo metálico o hilo regular, el cristal. Ahí lo van a ver, ahí los espero. Y el gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores y un listón, el color que guste. Para empezar este vestidito tengo 120 cadenas. Las coloqué a un solo lado para deslizarla en la primera cadena, que no nos vaya a quedar la cadena torcida. Esta cadena la puede tejer de 2 en 2 para hacerla a la medida que guste. Empiezo con una cadena y medio punto en el primer punto donde deslizamos, y en cada espacio de cadena tejemos. Aquí tengo 2, vamos a tejer 10, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este mismo hacemos el aumento. Cada 10 puntos hacemos un aumento en el mismo espacio del último punto de 10. Termino la primera vuelta. Después del último aumento tengo 9 medios puntos y tengo un espacio para tejer 10 y el aumento, y deslizo en el primer medio punto y está la primera vuelta terminada con 132 medios puntos. La segunda vuelta, una cadena y medio punto en el primer espacio, que es 1, 2, 3, 4, 5 y hago un aumento, el primero, y enseguida voy a tejer 11, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí hacemos el aumento, cada 11 puntos un aumento. Para terminar la segunda vuelta tengo el último aumento y me quedan 6 medios puntos para tejer. Tres, 4, 5 y 6. Deslizo en el primer medio punto y tenemos 5 medios puntos cuando empezamos la vuelta 2 y ahí quedan los 11 puntos que tenemos en cada aumento. Tenemos en total 144 medios puntos. Y empiezo con el primer espacio de medio punto. Es la vuelta 3. Vamos a tejer 12 medios puntos y hacemos un aumento. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí está el aumento y así continuamos en la vuelta 3. Cada 12 puntos hacemos un aumento. En la tercera vuelta tengo 11 medios puntos después del aumento y aquí en el siguiente hago el aumento y termino la vuelta 3. Deslizo en el primer medio punto y tenemos 156 medios puntos en la tercera vuelta. La vuelta 4 tejo 4 puntos de cadena, paso un espacio y en el siguiente un punto alto, una cadena, paso un espacio y un punto alto. Este es para el entre 2 que se le va a colocar en el cuello un listoncito. La vuelta 4. Termino la vuelta 4, tengo una cadena y deslizo en la tercera cadena. En la vuelta 4 separamos las mangas, la parte de la espalda, aquí donde estamos uniendo las vueltas y el frente. Aquí tenemos 21 cuadritos de marquita a marquita, son 21. En las mangas son 18 cuadritos en cada lado. Igual aquí en el frente son 21, igual que en la espalda. Empiezo a tejer la vuelta 5 deslizando por debajo de la cadena, 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos en el mismo espacio de cadena, una cadena, 3 puntos altos, y tenemos el grupo de 6 separados de una cadena. Paso 2 espacios de cadena y en el siguiente tejo el mismo grupo de 6. Paso los 2 espacios de cadena y en el siguiente el mismo grupo de 6. Llevo 3 grupos de 6. Igual paso 2 espacios y el siguiente grupo de 6. Aquí llego a la marquita. 3 cuadritos son para cada motivo. Aquí está un motivo, aquí está un motivo anterior, 3 cuadritos. Este es el último de la espalda. Empezamos en la mitad de la espalda y este es el primer cuadrito de la manga. Así de que vamos a pasar estos dos para tejer el siguiente espacio. Aquí para separar la manga vamos a tejer 4 puntos altos
una cadena y 2 puntos. Ahí tenemos el grupo de 4. Este grupo es para separar. Paso 2 espacios y los siguientes van a ser 6 puntos altos, igual que los anteriores, con una cadena. Aquí está el primer grupo de 6 de la manga. Paso 2 espacios y 6 puntos, una cadena. Tengo 4 grupos de 6 puntos separados de una cadena y el de 4, y aquí voy a tejer el último. Paso 2 de 4 puntos altos. Aquí es para separar la manga, una cadena, y aquí terminamos de tejer la manga. Ahí está, son 4 y 2, uno en cada lado de 4. Aquí paso 2 para empezar la parte delantera. Todos los cuadritos que vamos a tejer van a ser el grupo de 6. Aquí solamente es en la manga que lleva este grupo de 4 y este grupo de 4 en la manga. Vamos a continuar todo el frente tejiendo los mismos grupos de 6 y pasando los 2 espacios hasta llegar a la marquita. Aquí en la parte delantera tenemos 7 grupos de 6 y vamos a tejer la manga igual que la manga anterior. Paso 2, el grupo de 4, una cadena, paso 2 espacios y el grupo de 6. Y se tejieron 4 grupos de 6, el de 4 y el de 4 en el espacio de la manga. Vamos a seguir la parte que falta de la mitad de la espalda. Aquí paso 2 espacios y el grupo de 6 hasta llegar a este espacio que vamos a tejer el último grupo de 6. Deslizo para terminar la vuelta 5. Aquí tejí 3 en este espacio del cuello y tejimos 4 cuando empezamos la vuelta, entonces tenemos un total de 7 grupos de 6. Vamos a empezar la vuelta 6. Voy a deslizar solamente un punto y aquí empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto. En el siguiente un punto alto. En el espacio de cadena un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio, 2 puntos altos. Es el mismo grupo de 6, solamente que separados los puntos. Pasamos solamente un punto alto y se tejen 2, uno arriba de cada espacio y en el espacio de cadena y la cadena, el punto alto de nuevo en la cadena, los 2 puntos altos, uno en cada espacio, y pasamos 2 puntos altos, este y el siguiente, y de nuevo los 6 puntos altos separados de una cadena. Así vamos a tejer hasta este espacio de este grupo. Ahí está, llegué a la marquita. Aquí en los 4 puntos tejemos pasando un punto. Solamente vamos a tejer los 4 puntos. Está en la cadena el primero. Ahí tengo 3 y 4.
y seguimos pasando 2 puntos. Empiezo con los 6 puntos altos. Donde tenemos los 4 puntos, tejemos los 4 puntos y los demás son 6 puntos en cada grupo de 6. Es la vuelta 6. Aquí está la vuelta 6. Voy a empezar la vuelta 7 deslizando solamente un punto y empiezo con 3 cadenas para el primer punto alto, el siguiente punto alto, 2 puntos altos en el espacio de cadena, una cadena, 2 puntos altos en el espacio de cadena y 2, uno en cada espacio. Y ahí tenemos un grupo de 8 separados de una cadena. Y voy a tejer en cada grupo de 6 los 8 puntos altos. Ahí tengo 4, una cadena, 2 en el mismo espacio y 2 en los siguientes 2 puntos. Pasamos 1 y vamos a tejer en cada grupo de 6 8 puntos separados de una cadena. Aquí tengo los 4 grupos de 8. Aquí vamos a empezar la manga. En el grupo de 4 siempre vamos a tejer igual los puntos como la vuelta anterior de cada grupo de 4. Aquí nos vamos a aumentar. En todas las vueltas de la manga vamos a tener este grupo tejido en esta forma. Y en los 6 puntos tejemos los 8 grupos en un solo espacio de 6. Tejemos la vuelta 7, 8 y 9 igual que la vuelta 7, así como la empezamos. Vamos a tejer las 3 vueltas 7, 8 y 9. Terminé la vuelta 7 y la vuelta 8 es igual con la misma cantidad de puntos, solamente que aquí se tejen 3, un punto en cada punto de la vuelta anterior y 1 en el espacio de cadena, una cadena y el segundo punto en el espacio de cadena y los siguientes 3 puntos. Y ahí tenemos los mismos 8 puntos del grupo. Solamente van 2 en el espacio de cadena con una cadena de separación. Así es como vamos a tejer la vuelta 8 y 9. Terminé la vuelta 9. Voy a empezar la vuelta 10. Vamos a aumentar un grupo de 10. Deslizo el primer punto y tejo las 3 cadenas para el primer punto alto. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Cuando aumentamos en el mismo espacio de cadena, tejemos separados de una cadena los 4 puntos. Siempre estamos dejando de tejer el primer espacio de punto. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Ahí tenemos el grupo de 10 y paso un punto y en el siguiente grupo paso el siguiente punto y tejo los 5 puntos altos. Tengo 1, 2, 3 y 2 en el espacio de cadena, una cadena y los siguientes 2 en el mismo espacio de cadena y 3 puntos altos, uno en cada espacio. Ahí vamos a tener
un grupo de 10. Así lo tejemos en la vuelta 10, y donde tenemos el grupo de 4 vamos a continuar igual tejiendo estos dos grupos en cada manga y los 10 puntos en cada grupo que tenemos de 8 puntos altos. Se terminó la vuelta 10 y empiezo la 11 con los mismos puntos. Tengo los 5 puntos. En el mismo espacio voy a tejer el primero de los siguientes 5. Aquí tengo 4 y el último. Tenemos el grupo de 10. Así vamos a tejer la vuelta 11 y la vuelta 12 con los mismos 10 puntos separados de una cadena. Ahí terminé la vuelta 12 con los grupos de 10 puntos altos. Voy a mover la marquita que tenemos en cada lado para la manga. La voy a retirar de aquí, de este espacio, y en esta misma dirección, este es el grupo de 4. Lo voy a mover hacia la parte del frente. Esta es la parte de la espalda. Aquí lo voy a colocar antes. Ahí la tenemos. Este lado igual. Este es el grupo de 4. Es la manga. Lo vamos a mover en este grupo al lado de la espalda. El frente igual vamos a mover la marquita. Aquí está la marquita en este grupo de 4. Lo movemos para el frente, dando más espacio a la manga. El siguiente lado, aquí está, este es el grupo de 4 y aquí lo muevo. Y ahí tenemos más espacio suficiente para la manguita. Ahí está. Vamos a empezar la vuelta 13. Vamos a tejer solamente el cuerpo de la blusa. Ya está terminado aquí la parte del cuello con las mangas. Cada vuelta la vamos a empezar deslizando un punto para dejar un espacio sin tejer. Y aquí tenemos 10 puntos altos. Vamos a tejer 12 puntos, siempre empezando con 3 cadenas y haciendo el aumento en el espacio de cadena. Aquí tenemos 3, 4, 5 y 6. Ahí tenemos la mitad del grupo, una cadena, y tejemos el siguiente grupo de 6. Como es la primera vuelta que tejemos los 12 puntos, vamos a hacer el aumento con 2 y 2 en el mismo punto. Les estoy explicando esto porque ya de aquí en adelante vamos a seguir solamente mostrando cómo empezar cada vuelta de aumento. Ahí tenemos el último punto. Y así tejemos hasta el espacio que tenemos en este punto. Vamos a llegar. Aquí tengo 3 grupos completos de 12 puntos. Son 3. Esta es la espalda. Aquí tenemos a la mitad los 6 puntos. Aquí ya empieza la manga. La paso. Voy a tejer una cadena, que es lo que corresponde. La cadena de separación para tejer. Este es el espacio de la manga que vamos a dejar de tejer. Y donde tenemos la marquita vamos a continuar la mitad del grupo, que son 6 puntos. Como es la primera vuelta de aumento para tener 12, vamos a tejer 2 en el espacio de cadena y 4, uno en cada punto. Tengo 2, 3 y 4. Aquí paso 2 espacios y voy a continuar con los 12 puntos en el siguiente grupo. Ahí está, este no se pierde, queda completo.
debajo del brazo, 6 y 6 puntos, y aquí vamos a continuar con la siguiente vuelta tomándolo esto como un grupo de 12, estas dos partes. Vamos a seguir y así tejemos la siguiente manga para unirla a la espalda, la vuelta que estamos tejiendo, que es la vuelta 13. Terminé la vuelta 13 donde aumentamos 2 puntos y tenemos un total de 12. Aquí empiezo la vuelta 14 con 2 puntos en el espacio de cadena, separados de una cadena. En total tenemos los 12. Vamos a tejer en esta forma la vuelta 14 y 15 con los 12 puntos. Este es el primer espacio de la vuelta 14. Aquí estoy en el espacio debajo de la manga. Tengo 5 puntos altos. Voy a tejer en el espacio de cadena un punto alto, una cadena, y en el mismo espacio tejo un punto alto, y así vamos a continuar. Tengo 1, voy a tejer el siguiente punto y aquí tenemos 4, 5 y 6, y ahí se formó el siguiente grupo de 12 y paso los 2 espacios de punto alto y empiezo con el siguiente grupo de 12. Esta es la vuelta 14. Vamos a tejer la vuelta 15 igual a esta vuelta. Se tejió la vuelta 13, 14 y 15 con 12 puntos. Estoy en la vuelta 16 con 14 puntos. Aquí aumenté un punto en cada espacio. 14 puntos. Vamos a tejer la 16, que es esta que empecé, la 17 y la 18 con 14 puntos. Terminé la vuelta 16, 17 y 18 con 14 puntos. Voy a empezar la vuelta 19, que ya tengo el primer grupo de 16 puntos. Aquí estoy aumentando un punto en cada espacio de la cadena. Estos 16 puntos se van a repetir en esta primera vuelta que ya tengo empezada, la 19, 20 y 21. Por si hay alguna duda en los aumentos, marqué cada vuelta donde se aumentó 2 puntos. Tengo en la vuelta 7, se tejieron 8 puntos, 7, 8, 9. En la 10 aumentamos a 10 puntos y se tejieron 10, 11 y 12. En la 13 se aumentó a 12 puntos. Esta vuelta es la 13, 14, 15, y en la 16 se aumentó 14 puntos y se tejieron 16, 17 y 18. En la 19 se aumentó 16 puntos, tenemos 8 y 8. Les estoy dando el total del grupo del punto alto. Esta es la vuelta 19 con 16 puntos, 19, 20, 21, 22 y 23 con 16 puntos. Y estoy empezando la vuelta 24 con 18 puntos. Es la vuelta 24. Vamos a tejer 24, 25, 26, 27, 28 y 29 con los mismos 18 puntos, que son 9 puntos y 9 puntos separados de una cadena. Tejí desde la vuelta 24 18 puntos, 9 en cada lado. Es la 24, 25, 26, 27, 28 y 29 con los mismos puntos, que son 18 puntos. Y estoy para empezar la vuelta 30 con este grupo de 20 puntos, 10 y 10 en cada lado. Estamos haciendo un aumento de 2 puntos en el centro de la cadena. Así vamos a tejer quizás
5 vueltas más, sería 30, 31, 32, 33 y 34. Vamos a ver el espacio que va a continuar, la cantidad que se necesita de vueltas, tejiendo 5 vueltas más con 20 puntos. Esta es la vuelta 30 que se tejieron con 20 puntos, 10 y 10. La vuelta 30, 31, 32, 33, 34, 35 con 10 puntos y aumenté 2 puntos en la vuelta 36, son 11 y 11 puntos, son 22 puntos en la vuelta 36, 37 y 38. Aquí están los aumentos. En la 38 terminé con los 11 y 11 puntos. Y esta es la 39 con 12 y 12 puntos en cada lado. Aquí está marcada. Y tejí 40 y 41 con los mismos puntos. Y ahí ya tengo lo largo de la faldita del vestido. En total, desde el inicio del cuello, tenemos 41 vueltas y vamos a tejer la orilla. Empiezo a tejer la orilla, una cadena y medio punto en el primer espacio, tejo 3 más, son 2, 3 y 4 en total, 2 cadenas, y en el lacito del último punto deslizo y tejo de nuevo en el siguiente punto 3, 4, 2 cadenas, y en el último medio punto los 2 lacitos y deslizo. De nuevo tengo 2, 3, 4, voy a tejer uno en el espacio de cadena, 2 cadenas, tomo los 2 lazos del medio punto en el mismo espacio de cadena. Así vamos a tejer cada espacio de punto alto. Aquí vamos a empezar a contar 4, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenas, deslizo, cuento de nuevo 4, dos cadenas, deslizo, 4 medios puntos, tengo 2, 3, 4, y aquí en este espacio vamos a hacer igual los 2 puntos de cadena, deslizo y vamos a continuar empezando a contar el primero de 4 y aquí tejemos el primer lacito de 2 cadenas. Esto es lo que vamos a tejer en toda la orilla del vestido. Aquí ya tejí el último, voy a cortar el hilo y ahí ya tenemos lo que es la parte de abajo terminada. En total tenemos 9 aumentos. Vamos a tejer la orilla así como tejimos en la faldita, vamos a tejer la manga y el cuello. Aquí le coloqué este listón después de haber tejido la orilla de la manga, el cuello, el mismo punto, una vuelta de medio punto con los piquitos de 2 cadenas. Está muy bonita la forma que tiene el cuello con ese listón. Cuando tejí la orilla del cuello, los 4 puntos pasé un punto sin tejer, los 4 puntos en medio de cada piquito de 2 cadenas y pasaba un punto sin tejer en cada espacio de 4 medios puntos, y así se ve el cuello con mejor forma. Está a la medida del vestido porque estaba un poquito amplio el cuello. Es como va a decidir cada cuántos puntos va a reducir, o así lo puede también dejar si gusta. Y en la manga
son 3 piquitos en cada grupo. 3 piquitos en cada grupo. Aquí se va a basar cómo van a ir quedando y queda muy bonito, muy exquisito que se ve. En este espacio es el último. Igual en la parte de la espalda tenemos el mismo acabado. Y aquí debajo del brazo lleva solamente medio punto de este piquito a este. Gracias por ver el video, compártalo y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos, bye bye.